En pleno programa de Caso Cerrado, la doctora Ana María Polo explota cuando un padre intenta quitarle la custodia a la madre de sus hijos por no hablar inglés perfecto. Lo que parecía una discusión de idioma terminó destapando humillaciones, grabaciones secretas y un trauma oculto que dejó al público en shock. Cuando la escuela reveló la verdad, el arrogante padre quedó expuesto en vivo, y la doctora Polo lanzó un mensaje que hizo temblar el estudio. Un caso donde el idioma fue usado como arma, pero terminó convirtiéndose en justicia. Aquí se habla claro, las cámaras estaban encendidas, el público, expectante, y la tensión se podía cortar con cuchillo en el estudio de Caso Cerrado. La doctora Ana María Polo entró al foro con su característico paso firme. Tacones marcando autoridad, mirada penetrante. Nadie imaginaba que ese día terminaría con un estallido que dejaría a todos congelados. Buenas tardes, dijo con voz fuerte. Vamos a comenzar. Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo ocurrió. Un murmullo extraño comenzó entre los demandantes. Un hombre joven, vestido con traje gris ajustado dijo algunas palabras en inglés y soltó una sonrisa arrogante. No era una frase suelta. No era una palabra técnica. Era una conversación completa. La doctora Polo levantó la mirada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono seco. La mujer demandante, una latina de unos 45 años, con el rostro desencajado, comenzó a llorar. Doctora, él siempre hace lo mismo, habla en inglés para humillarme, para que yo no entienda, para hacerme sentir ignorante. El público reaccionó con un "oh" colectivo. El hombre soltó una risa burlona. She's exaggerating. She always does that. Silencio. La doctora Polo se quedó inmóvil unos segundos. Luego apoyó ambas manos sobre el escritorio. Aquí se habla español. Este es un tribunal hispano. Y si usted tiene algo que decir, lo dice para que todos lo entiendan. El hombre giró los ojos. Well, maybe people should learn English if they live here. El estudio explotó. La demandante comenzó a llorar más fuerte. Ve doctora, siempre me dice que soy una bruta por no hablar inglés perfecto. Me grita delante de nuestros hijos. La tensión subía, pero esto apenas comenzaba. La mujer, identificada como Marta Rodríguez, estaba demandando a su expareja por daño emocional, manipulación psicológica y por prohibirle hablar español en su propia casa. Sí, prohibirle hablar español. Doctora, él les exige a mis hijos que solo hablen inglés. Si los escucha decir una palabra en español, los castiga, dice que el español es para gente mediocre. El público comenzó a abuchear. El hombre se cruzó de brazos. Estoy criando niños americanos, no quiero que tengan acento. La doctora Polo lo miró fijamente. Y la identidad, la cultura, la madre. El hombre se inclinó hacia el micrófono. Culture doesn't pay bills. Ese fue el momento. La doctora Polo respiró profundo. Su mandíbula se tensó. Algo en su expresión cambió. No era solo indignación profesional. Era algo más profundo, algo personal. Y en VIP al descubierto te vamos a contar por qué ese comentario tocó una fibra que pocos conocen, así que quédate hasta el final, porque aquí siempre sale la verdad a la luz. Marta reveló que durante años soportó burlas constantes. Cada vez que pronunciaba mal una palabra en inglés, él la corregía frente a amigos. Si ella hablaba español en reuniones, él la interrumpía. He told me it sounded cheap. La doctora Polo lo interrumpió de inmediato. En español, el hombre sonrió con desafío. Dije que suena barata. Un silencio incómodo cayó sobre el estudio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un testigo sorpresa apareció desde el público. Una mujer joven, visiblemente nerviosa. Doctora, yo soy la nueva pareja de él. El público estalló. Y, puedo confirmar que él hace lo mismo conmigo. Me obliga a hablar solo en inglés cuando estamos con sus colegas. Si digo algo en español, me aprieta la mano fuerte para que me calle. La doctora Polo frunció el ceño. ¿La aprieta cómo? La joven dudó. Fuerte, demasiado fuerte. La cámara hizo un acercamiento a la mano de la chica. Se notaba una leve marca rojiza. El público comenzó a murmurar con indignación. El hombre perdió la sonrisa. That's ridiculous. La doctora golpeó la mesa. En español le dije. Y fue ahí cuando explotó.
¿Sabe qué es lo que no tolero?, dijo la doctora Polo elevando la voz como pocas veces se ha visto en Caso Cerrado. La falta de respeto, la humillación disfrazada de superioridad. El estudio estaba completamente en silencio. Aquí nadie es más que nadie por hablar un idioma. El bilingüismo es riqueza, no arma de ataque. El hombre intentó responder, "This is America". Y América también habla español, interrumpió ella. El público se puso de pie aplaudiendo. Pero lo más fuerte estaba por venir. La doctora Polo hizo una pausa larga. Bajó la mirada, y dijo algo que dejó a todos helados. Usted no tiene idea de lo que significa que le digan a uno que su idioma no vale nada. Silencio absoluto. Era una confesión, un recuerdo, algo de su pasado. En VIP al descubierto vamos a destapar lo que muchos no saben sobre esa reacción, porque no fue casualidad. No fue solo profesional, fue personal. Cuando parecía que la audiencia ya había visto todo, Marta soltó una bomba final. Doctora, él está tramitando la custodia total de mis hijos argumentando que yo no estoy capacitada, porque mi inglés no es perfecto. El público gritó. El hombre se quedó callado. La doctora Polo se recostó en su silla. ¿Usted cree que hablar inglés perfecto lo convierte en mejor padre? El hombre no respondió. La tensión estaba al máximo. Y entonces la doctora anunció que el veredicto no sería inmediato. Que había algo más que quería revisar. Algo que podría cambiar completamente el rumbo del caso. La cámara enfocó su rostro serio. Esto todavía no termina. Y tú tampoco te vayas. Porque en la parte 2 vamos a revelar el documento secreto que el hombre no quería que saliera al aire, y entenderás por qué ese comentario en inglés hizo que la doctora Polo perdiera la paciencia como nunca antes. Quédate, suscríbete y comparte, porque en VIP al descubierto siempre sale la verdad a la luz. La tensión no se disipó cuando las cámaras hicieron una pausa técnica. Al contrario, el ambiente en el estudio de Caso Cerrado se volvió más pesado. El público seguía murmurando, algunos negaban con la cabeza, otros miraban al demandado con abierta desaprobación. Él, sentado con la espalda recta y el mentón en alto, parecía más molesto que avergonzado. Cuando regresaron al aire, la doctora Ana María Polo no sonreía. No había rastro de la ironía habitual ni del sarcasmo elegante con el que suele manejar los casos tensos. Esta vez era distinto. Había fuego contenido. Antes de continuar, dijo con voz firme, quiero que producción me entregue el documento que la demandante presentó fuera de cámaras. El hombre se movió incómodo. That document is irrelevant. La doctora levantó una ceja. Le recuerdo que aquí quien decide qué es relevante soy yo. Y le recuerdo también, en español. El público soltó un aplauso breve, nervioso. Marta respiraba agitadamente. Sus manos temblaban. Cuando la asistente judicial le entregó a la doctora el sobre Manila, el estudio quedó en silencio absoluto. Se escuchaba incluso el roce del papel al abrirse. La doctora comenzó a leer. Su expresión cambió lentamente. Primero incredulidad, luego molestia, después algo más profundo, indignación pura. ¿Usted redactó esto?, preguntó mirando al demandado. Yes, en español. Él rodó los ojos, pero obedeció. Sí, yo lo redacté. La doctora levantó el documento para que el público lo viera. Aquí usted afirma que la madre de sus hijos presenta limitaciones culturales que podrían afectar el desarrollo social de los menores. El público reaccionó con un murmullo cargado de desaprobación. Y aquí también dice que su pronunciación deficiente en inglés genera vergüenza en los niños. Marta rompió en llanto. Eso lo inventó él. Mis hijos me aman. El hombre se inclinó hacia el micrófono. Estoy pensando en su futuro. El mundo es competitivo. ¿Competitivo o cruel?, disparó la doctora. El ambiente era eléctrico, pero la bomba verdadera estaba en la última página. La doctora respiró hondo antes de leerla. Usted adjuntó como prueba una grabación. El público volvió a agitarse. Una grabación donde la señora intenta ayudar a su hijo con la tarea en inglés, y se equivoca en una palabra. La cámara enfocó el rostro de Marta, rojo de vergüenza. ¿Grabó a la madre de sus hijos sin su consentimiento?, preguntó la doctora. El hombre dudó apenas un segundo. Sí, el estudio explotó. Eso es humillación premeditada, gritó alguien desde el público.
La doctora golpeó suavemente el escritorio, exigiendo orden. Silencio. Pero su mirada lo decía todo. Usted no está buscando el bienestar de sus hijos, continuó. Usted está construyendo un expediente para destruir la autoestima de esta mujer. El hombre tensó la mandíbula. No es personal. Y ahí fue cuando la doctora Polo se inclinó hacia adelante. Todo esto es personal. Su tono no era el de una jueza dando cátedra. Era el de alguien que había vivido algo similar. El público lo percibió. Déjeme preguntarle algo, dijo ella. ¿Alguna vez sus hijos le han dicho que se sienten avergonzados de su madre? El hombre guardó silencio. Respóndame. No. ¿Alguna vez sus hijos le han pedido que deje de hablarles en español? No. Entonces la vergüenza no es de ellos. Es suya. El silencio fue tan denso que parecía pesar. La nueva pareja del demandado, sentada como testigo, bajó la mirada. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza. Doctora, dijo ella con voz temblorosa, él me dijo que si quería encajar en su mundo tenía que mejorar mi imagen. Que el español me cerraba puertas. La doctora la miró con compasión. ¿Y usted le creyó? La joven asintió. Al principio sí. El hombre comenzó a perder la compostura. This is absurd. En español, tronó la doctora, y esta vez su voz retumbó en el estudio. El público aplaudió con fuerza. Usted no está en una junta corporativa, continuó ella. Está en un tribunal donde se discute el respeto y la dignidad de una familia. Marta levantó la mirada, aún llorando. Doctora, él les dice a mis hijos que si hablan español en público parecerán pobres. Un murmullo colectivo recorrió el foro. La doctora cerró los ojos un segundo, como conteniendo algo. Mire, dijo finalmente, hablar otro idioma no es traición. Es herencia, es historia, es identidad. El hombre parecía más acorralado que nunca. Pero aún faltaba algo. La doctora tomó nuevamente el documento. Hay una nota aquí de su abogado, leyó, donde sugiere que la madre debería tomar clases intensivas de pronunciación, si quiere aspirar a mantener custodia compartida. El público abucheó. ¿Así que ahora la maternidad depende de la fonética?, preguntó la doctora con ironía afilada. El hombre intentó hablar, pero la doctora levantó la mano. No, ahora me escucha usted. Se hizo un silencio expectante. Yo he visto muchos casos en este estrado. Infidelidades, traiciones, fraudes. Pero pocas veces he visto un intento tan claro de convertir la inseguridad personal en arma legal. Sus palabras caían como martillazos. Usted no quiere hijos bilingües. Usted quiere hijos que no se parezcan a su madre. El público quedó en shock. La frase fue un golpe directo. El hombre apretó los labios, pero no respondió. La doctora se recostó en su silla, evaluándolo. Y le voy a decir algo más, añadió. El problema aquí no es el inglés. Es la soberbia. La nueva pareja comenzó a llorar en silencio. Marta miraba a la doctora con mezcla de gratitud y alivio. Todavía no voy a dictar sentencia, dijo la doctora finalmente. Pero si le advierto algo, intentar usar el idioma como herramienta de control puede volverse en su contra. El hombre tragó saliva. La tensión era insoportable, y justo cuando parecía que el episodio llegaba a su punto máximo, producción anunció que había llegado un mensaje electrónico de último momento relacionado con el caso. La doctora frunció el ceño. ¿De quién? De la escuela de los niños, respondió la asistente. El público quedó paralizado. El hombre cambió de color. La doctora tomó la hoja impresa que le entregaron y comenzó a leer en silencio. Su expresión se endureció. Interesante, muy interesante. Levantó la mirada hacia el demandado. Parece que la escuela tiene una opinión muy distinta sobre el impacto del español en el rendimiento de sus hijos. El estudio explotó en murmullos. El hombre abrió los ojos con incredulidad. That's impossible. La doctora no sonrió. En español, la tensión alcanzaba un punto casi insoportable. Esto cambia las cosas, dijo ella lentamente. La cámara hizo un acercamiento dramático a su rostro serio. El público sabía que algo grande estaba por revelarse. Y lo que estaba escrito en ese informe no solo ponía en duda los argumentos del padre, sino que amenazaba con exponer una verdad que él había ocultado durante años. Pero eso, apenas comenzaba. El estudio estaba completamente en silencio. Nadie respiraba con normalidad.
La doctora Ana María Polo sostenía el informe de la escuela con ambas manos, mirándolo como si pesara más de lo que parecía. El demandado intentaba mantener la compostura, pero su rodilla temblaba visiblemente. Marta apretaba un pañuelo contra su rostro. La nueva pareja del hombre parecía al borde del colapso. La doctora levantó la mirada. Voy a leer textualmente lo que envió la escuela de sus hijos. Se escuchó un murmullo leve entre el público del foro de caso cerrado. Los menores presentan excelente desempeño académico. Se destaca su habilidad bilingüe como una ventaja cognitiva y social. Ambos niños muestran orgullo por sus raíces culturales y suelen participar en actividades multiculturales promoviendo el idioma español. El público comenzó a reaccionar con sorpresa. La doctora continuó. No existe evidencia de que el uso del español en el hogar afecte negativamente su rendimiento. Por el contrario, fortalece su identidad y autoestima. Silencio. El hombre tragó saliva. La doctora bajó lentamente el documento. ¿Quiere explicarme entonces por qué afirma que el español perjudica a sus hijos? El hombre respiró profundo. Porque no quiero que sufran discriminación. La doctora lo miró fijo. ¿O porque usted la sufrió? Esa pregunta cayó como una bomba. El público contuvo el aliento. El hombre abrió la boca, pero no salieron palabras. A veces, continuó la doctora, las heridas personales se convierten en prejuicios. Y esos prejuicios terminan destruyendo lo que más queremos proteger. La tensión era casi insoportable. Usted no está luchando contra el idioma. Está luchando contra su propio pasado. El hombre bajó la mirada por primera vez desde que comenzó el programa. Marta lo observaba, confundida. Intentó decir él, cuando llegué aquí, se burlaban de mi acento. Me decían que sonaba ignorante. Perdí oportunidades por eso. El estudio quedó en silencio absoluto. La nueva pareja comenzó a llorar. Y juré que mis hijos no pasarían por lo mismo, continuó él con voz quebrada. Pensé que si eliminaba el español de sus vidas, nadie podría humillarlos. La doctora respiró profundo. Pero en el proceso estaba humillando usted mismo a la madre de sus hijos. El hombre cerró los ojos. El público estaba dividido entre la empatía y la indignación. La doctora se inclinó hacia adelante. Proteger no es borrar, educar no es imponer, y el miedo no puede ser el idioma dominante en una casa. Las palabras resonaron con fuerza. Marta habló entre lágrimas. Nunca quise que sufrieran, solo quería que supieran de dónde vienen. El hombre la miró por primera vez sin arrogancia. No quería que se sintieran menos. La doctora levantó la mano. ¿Y qué cree que siente una madre cuando el padre de sus hijos la graba para exhibir sus errores? Cuando la llama limitada culturalmente. El hombre no respondió. El silencio era su respuesta. La doctora tomó unos segundos antes de dictar sentencia. El público estaba al borde de sus asientos. Este tribunal no va a permitir que el idioma se use como arma psicológica. Su voz era firme, contundente. Se mantiene la custodia compartida. Pero el señor deberá asistir a terapia obligatoria enfocada en manejo de traumas migratorios y control conductual. El público aplaudió. Además, queda prohibido cualquier conducta que busque ridiculizar o limitar el uso del español en el hogar. Los niños tienen derecho a su herencia cultural. Los aplausos crecieron, y por haber grabado sin consentimiento con intención de perjudicar legalmente a la madre, deberá pagar una compensación por daño emocional. El hombre asintió lentamente, pero la doctora aún no terminaba. Quiero decir algo más, añadió, mirando directamente a cámara. El estudio quedó en silencio otra vez. El bilingüismo no divide, enriquece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerle sentir a otro que su lengua materna es una vergüenza. Su voz vibraba con convicción. Yo misma he vivido momentos en los que intentaron hacerme sentir menos por hablar español. Y si algo he aprendido es que nuestra voz no se negocia. El público se puso de pie. La ovación fue ensordecedora. El hombre tenía los ojos húmedos. Marta lloraba, pero esta vez no de humillación, sino de alivio. La nueva pareja del demandado miraba a la doctora con admiración. Este caso queda cerrado, sentenció la doctora golpeando suavemente el mazo. Pero el impacto no terminó ahí. Mientras las cámaras captaban las últimas imágenes, el hombre se acercó a Marta. Lo siento, susurró.
Ella dudó un segundo, y asintió. No era una reconciliación romántica. Era algo más importante. Era el inicio de un respeto pendiente. La doctora observó la escena con serenidad. El público seguía comentando, emocionado por lo que acababan de presenciar. Un caso que comenzó con arrogancia terminó con una confesión cruda. Un idioma que fue usado como arma terminó convertido en puente. Y una explosión en pleno programa reveló algo mucho más profundo que una simple discusión lingüística. Reveló heridas, miedos y la importancia de no permitir que la inseguridad personal destruya la identidad de una familia. La cámara hizo un último acercamiento al rostro firme de la doctora. No había enojo ahora, había convicción, porque la verdadera lección no era sobre inglés o español, era sobre dignidad. Y así, entre aplausos y miradas húmedas, el episodio cerró con uno de los finales más intensos y épicos que se hayan visto en el foro. Un recordatorio de que la cultura no se borra, se honra, y cuando alguien intenta apagarla, siempre habrá una voz dispuesta a defenderla. Caso cerrado.